noches. Vamos a orar para recibir la palabra, pedir que Dios, en su gracia y en su misericordia, como siempre Él lo hace, nos ministre con su palabra. La palabra es la lámpara que todos los días va alumbrando nuestro caminar diario. Si a nuestra lámpara le falta la batería, el poder para alumbrar, pues nuestra vida se va desviando. Entonces, esa energía que da la luz de la palabra, esa fuente de energía está en el Señor. Así que diario debemos estar conectados a la fuente de energía que es Dios, para que a través de su palabra Él nos alumbre el camino y así nosotros podemos caminar en la vida diaria con seguridad. En medio de las tormentas de nuestro alrededor podemos caminar seguros y confiados porque Él va encaminando nuestros pasos. Así que es bueno que siempre vengamos con una expectativa en nuestro corazón, ¿qué Dios va a hacer? Es bueno también, no sé cuántos escucharon el mensaje del domingo pasado, pero si usted no tuvo oportunidad de escucharlo, por ahí está en algún video, le recomendamos que lo escuche. ¿Por qué digo esto? No porque yo lo prediqué, pero lo que prediqué es la palabra de Dios precisamente, y Dios nos está hablando a ser uno con Él primeramente, de ahí parte todo, para después ser uno entre nosotros. Y ser uno entre nosotros implica poder conocernos. ¿Cómo nos vamos a conocer si nunca hablamos, si nunca nos comunicamos, si no nos acercamos? Inclusive algunos de nosotros no sabemos nuestros propios nombres o el nombre de algún hermano y le decimos, hola hermano. Es mucho mejor ser más personales. Hola René, buenas noches. Hermana Heidi, hermana Cris, Salvador y todos los demás hermanos, ¿verdad? Es bueno porque de esa manera nos conocemos nuestras necesidades, conocemos nuestras aflicciones y podemos ministrarnos. Por ejemplo, si me permite, mi hermana Trini acaba de perder una sobrina. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? No sabían, ¿verdad? Entonces, pero en la relación, en el trato, en el preguntar unos por otros, nos damos cuenta de lo que a veces está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, es bueno que cuando alguien sufre, en este caso como nuestra hermana Trini, que perdió a un ser querido, pues podamos los demás miembros del cuerpo de Cristo poder participar con una palabra de consuelo, con una oración, con como decía el miércoles pasado uno de mis hermanos, a veces usamos nada más el Dios te bendiga, pero no de una manera muy sincera. A veces es como un cliché que decimos, Dios te bendiga. No, cuando le digas a alguien Dios te bendiga, díselo de todo corazón, entendiéndolo, Dios de veras, que Dios te bendiga, ¿verdad? Vamos a orar pues para recibir la palabra teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, que es importante. Entonces, hemos estado hablando acerca de la oración como una doctrina cristiana y quiero decirles que la oración funciona, o sea, sí funciona. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero si es una doctrina cristiana y quedó establecida en la Biblia es porque sí funciona. Son herramientas que Dios nos da para poder seguir adelante en la vida cristiana. Nuestro hermano Manuel Hernández, los que tal vez no lo ubican, ha estado en el hospital, incluso estuvo luchando por su vida, ¿verdad? Es una pareja de hermanos que por acá de este lado se sientan más o menos. Tienen ya varios meses que no están presentes aquí, pero como vuelvo a repetir, en el trato, en la comunicación, nos damos cuenta, hablamos con ellos. Y nuestro hermano Manuel Hernández, junto con su esposa Cecilia, agradecen a todos los que han estado orando por él. Estuvo al borde de la muerte,
pero por la gracia y por la misericordia de Dios, Dios en su soberanía, pues ha decidido, todavía le dijo, no es tu tiempo, así que te voy a proveer la salud que tú estás necesitando. Está mucho mejor el hermano. El día de ayer hablé con él y a nombre de él y de su familia agradecemos a todos los que han estado orando por ellos. Así que es bueno que nos involucremos en este ministerio como Doctrina Cristiana, orando los unos por los otros. Y repito, en el trato entre unos y otros nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Inclusive es bueno que cuando estás en alguna necesidad pidas oración a alguno de los hermanos de la congregación, los que están aquí presentes o los que vienen el domingo. Entonces es bueno estar conectados en esa relación como hermanos. De esa manera podemos ser uno. La Biblia dice, hablando Pablo, hablando del cuerpo de Cristo, dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros del mismo cuerpo juntamente con él se duelen. Si usted agarra un martillo y se pega en este dedo, inmediatamente al momento que da el martillazo, el cuerpo va a reaccionar. Todos los demás miembros del cuerpo automáticamente, el cerebro va a reaccionar. Obviamente el dedo va a empezar a hacer esto. Sí, yo me acabo de dar, me di un golpe en el dedo y ahí ando, y todo el cuerpo reacciona. Y Dios me habló, mira, así como sentiste ese golpe y todos los demás miembros reaccionaron, así es en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que cuando usted esté en aflicción, en alguna necesidad, llame, avísenos, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho eso, entonces vamos pues a orar juntos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder venir a formar parte de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, de poder formar parte de tu familia, la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, hermanos de sangre, porque tu sangre nos limpió, tu sangre nos purificó, tu sangre nos sigue limpiando día con día, Señor, de toda contaminación. Cuando vienen los problemas, las situaciones, los pecados a nuestra vida, tu sangre preciosa nos sigue limpiando, nos sigue purificando, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das, que no toda la gente el día de hoy lo tiene. Tú nos diste el privilegio de hacernos tus hijos. No éramos tus hijos, pero nos llamaste y nos diste el privilegio de ser tus hijos, de ser llamados hijos de Dios, porque hemos creído y hemos confiado en Jesús como el autor de eterna salvación. Así que en esta noche, Señor, estamos sedientos, hambrientos de ti, Señor, de poder seguir escuchando los consejos que tú nos das como Padre, establecidos en tu palabra. Abrimos nuestros sentidos espirituales y pedimos que nos hables y que esta palabra sea una palabra que quede bien sellada en nuestro corazón y que podamos en su momento darlo en práctica, ponerlo por obra, para que podamos ser mejores en tu reino, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos pues a Santiago capítulo 5, el título del mensaje es la oración ferviente, una oración ferviente. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, se ve pues un fuego, ¿verdad? Y entre otras cosas, fervor significa estar encendidos. Hay un fuego de Dios encendido en nuestros corazones que nos mueve a orar. Pero vamos a ver qué Dios nos quiere hablar. Santiago capítulo 5, vamos a iniciar en el versículo 13, para luego llegar al versículo 16, que va a ser nuestro texto base o donde está la clave del mensaje. Voy a leer yo en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Usted lea por ahí, sígame ahí con su vista en la Reina Valera o la versión que usted traiga por ahí. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice, es una pregunta.
Dice Santiago. Santiago escribió a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, que eran los primeros cristianos que habían sido o estaban siendo perseguidos. Algunos de ellos en esas persecuciones murieron, fueron abandonados, sus familias fueron abandonadas. Y Santiago les escribe esta carta y les da algunos consejos. Entre ellos les está dando consejos acerca de la oración, que son consejos que nos alcanzan hasta nuestros días. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Estamos ahí? Mire la pregunta. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué dice la Reina Valera ahí? ¿Cómo dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno de ustedes pasando por dificultades? Quiero hacer un paréntesis ahí, porque todo esto, cuando leemos la Biblia, siempre hay que detenernos y meditar y hacernos preguntas, ¿verdad? ¿Qué hacemos, retomando esta pregunta o considerando esta pregunta, qué haces tú, qué hago yo o qué hacemos cuando se nos presentan dificultades en la vida cristiana o en la vida diaria? Porque a todos se nos presentan diferentes dificultades, ¿verdad que sí? Hay dificultades en la familia, hay dificultades en el trabajo, hay dificultades a veces con los vecinos, hay dificultades aquí dentro de la iglesia, se presentan dificultades. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando se nos presentan dificultades en la vida? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? A ver, ¿quién me puede comentar algo? ¿Qué haces tú de manera personal cuando se presenta una dificultad en tu vida? ¿Qué haces? Porque hay, perdón, orar. Hay diferentes reacciones que todos tenemos. Te llega una dificultad, inclusive a veces hay dificultades que nos vienen que son inesperadas, no las esperamos. Y nos llega una dificultad y hay una reacción que tenemos que dar. Y ahí está el punto, porque a veces reaccionamos y luego decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué pecados cometí? Etcétera. Yo solamente estoy pensando. Pero aquí el punto es, lo que Santiago está tratando de enfatizar con esta pregunta es, cuando se presentan las dificultades en la Biblia, ¿algunos de ustedes o alguno de ustedes está pasando por dificultad? Obviamente, cuando los cristianos de Jerusalén, que repito, estaban siendo perseguidos, leen esta pregunta y yo me imagino que le dije, oye Santiago, pues ¿qué no estás viendo lo que está pasando a nuestro alrededor? Estamos siendo perseguidos, nuestras familias están quedando abandonadas, andamos de un lado a otro, no tenemos sustento, a veces no tenemos que comer, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, estaban pasando por muchas dificultades que posiblemente son dificultades que tú y yo no estamos experimentando, pero también nosotros como hijos de Dios se nos presentan dificultades. Entonces, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Bueno, Santiago nos da la respuesta. Dice, ¿está pasando alguno de ustedes dificultades? Que ore. Que ore. Así de fácil. ¿Orar qué? ¿Qué tenemos que orar? Pues acudir a Jesús. Tenemos que orar y a través de la oración acudir al único que nos puede ayudar. Porque hay cosas, debo decirles, que hay cosas que nosotros en la experiencia que luego tenemos como personas de la vida diaria, en la experiencia que vamos adquiriendo, entre más años vamos teniendo, se va adquiriendo experiencia y madurez, sabemos cómo lidiar con algunas situaciones, pero hay muchas otras cosas que nosotros no podemos resolver, solamente Dios. Jesús, entonces, es el único que nos puede ayudar. ¿Qué otra cosa debemos hacer cuando se nos presenta una dificultad? Pues ir a la Biblia, buscar el consejo de Dios, meditar y pensar y preguntarle a Dios, Señor,
¿qué puedo hacer? Y yo les aseguro que más de un ejemplo ustedes van a encontrar de algunos de los personajes en la Biblia, ya lo vamos a ver más adelante, que fueron personajes que también en la Biblia experimentaron muchas dificultades y ellos supieron qué hacer. Una, acudir a Dios; otra, acudir al consejo de su palabra. Pero la otra cosa, según la Biblia, que tú y yo podemos hacer cuando se nos presenta alguna dificultad, es aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Porque a veces hoy hay tantas voces a nuestro alrededor que en lugar de ir a la presencia del Señor y tratar de oír la voz del Espíritu Santo, empezamos a oír otras voces y le hacemos más caso a otras voces. La voz del Espíritu Santo te puede hablar en un sentir aquí en tu corazón. La voz del Espíritu Santo te puede hablar a través de alguna circunstancia. La voz del Espíritu Santo te puede estar hablando a través de un niño, a través de algún hermano en la congregación, a través de alguna palabra, etcétera. Hay muchas maneras como el Espíritu Santo nos habla, pero cuando no estamos conectados con el Espíritu Santo, entonces no vamos a discernir que es Dios a través del Espíritu Santo hablándonos. Miren lo que hizo un hombre en la Biblia que conocía a Dios de una manera muy personal. De hecho, Dios habla de él como el hombre más manso de la tierra en su tiempo, Moisés. En Deuteronomio capítulo 31, porque es ahí, tenemos que ir a la Biblia y estamos ahorita tratando de darle respuesta a la pregunta: ¿está alguno de ustedes pasando por alguna dificultad? Pues ninguno de nosotros estamos exentos de no pasar dificultades, ni los personajes de la Biblia estuvieron exentos. Aquí está uno, Moisés. Deuteronomio capítulo 31, dice versículo 1, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Yo me imagino que Moisés ya estaba avanzado de edad, estaba ancianito, porque ahí lo menciona: ya no puedo salir, ya no puedo entrar. Además de esto, dice ahí, Jehová me ha dicho: no pasarás el Jordán. Los días de Moisés están a punto de terminar. Pero como Dios le había dado una instrucción y le había dicho: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra que yo les prometí. Pero si retrocedemos un poquito, hacemos un poquito de historia respecto a las experiencias que vivió Moisés con el pueblo de Israel, basta solamente con retroceder algunos capítulos anteriores y ustedes se van a dar cuenta cómo Moisés tuvo que lidiar con un pueblo al que Dios estuvo inclusive dispuesto a desaparecer del mapa. Pero ahí estuvo un hombre compasivo y misericordioso que sabía que podía interceder por su pueblo ante Dios, al único que podía resolverlo. Y Dios lo escuchó y Dios perdonó al pueblo, no una, un montón de veces. Pero Moisés batalló mucho, tuvo muchas dificultades con el propio pueblo. Como nosotros mismos a veces tenemos muchas dificultades con nuestra propia familia. Y el punto es, ¿qué hacemos? Ese es el punto. Dice: ya no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán para poseer la tierra. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ya te lo había dicho. Vamos hasta el versículo 6. Estas son palabras de Moisés, un hombre que está a punto de terminar sus días. Un hombre que estaba cansado y que a lo largo de sus 120 años había experimentado muchas dificultades, no solamente personales, sino, como ya lo mencioné, con el pueblo de Israel. Miren estas palabras. Esto es lo que hace un hombre que conoce a Dios. Este es el consejo: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De los enemigos que estaban por enfrentar. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Yo me imagino que está el pueblo de Israel ahí, y ahí a un lado está
Josué, quien iba a ser el sucesor de Moisés. Y él está escuchando estas palabras y su fe y su confianza se está fortaleciendo, porque alguien que conocía a Dios, alguien que fue el hombre más manso de la tierra, que aún a pesar de las dificultades que él pudo estar enfrentando, él pudo decir estas palabras: esfuércense, cobren ánimo, no tengan miedo, porque Jehová tu Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Versículo 7. Y entonces llamó Moisés a Josué y le dijo ahí enfrente, le dijo en presencia de todo Israel: Josué, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Esto es lo que hace un hombre o una mujer que conoce a Dios y que aún a pesar de estar enfrentando diferentes tipos de dificultades, sabe dar un buen consejo, sabe animar a otros. Yo te quiero animar en esta noche. No sé qué dificultades tú pudieses estar enfrentando, pero ten ánimo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Este mundo, mis hermanos, este mundo en el que nos tocó vivir en esta época, es como Canaán. Este mundo está lleno de enemigos que buscan meternos en un montón de dificultades, en un sinfín de dificultades, en muchas y muy variadas dificultades. El asunto es que si tú prestas oído a las voces de la gente que está hablando en este mundo, te puedes desviar. Porque vuelvo a repetir, este mundo es como Canaán. Canaán eran naciones, era una tierra donde había enemigos paganos, idólatras, inmorales, etcétera. Incluso Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando tomes esa tierra, no te contamines, no te vayas a aliar con esa gente. Tienen que acabar con ellos. Tenemos que acabar con el pecado en nuestra vida. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero este mundo está lleno de muchos enemigos del cristiano que buscan meternos en dificultades. Pretenden desviarnos de los propósitos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos de hoy? Tenemos que resistirlos, tenemos que combatir. Estamos en una batalla. No podemos estar con los brazos cruzados y viendo que los enemigos nos están acechando ahí. Y por eso muchos cristianos están cediendo a las tentaciones, están cayendo y se están regresando al mundo. Están apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque no están fuertes, porque no hay fervor en la vida cristiana, porque no hay fervor en la oración, no tienen la fuerza espiritual para resistir, para destruir a esos enemigos y destruirlos. Cuando digo destruirlos, acuérdense que Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas que el Señor nos ha dado, pues es la oración. Ahí en la oración se ganan muchas batallas. Ahí con las rodillas dobladas se ganan muchas batallas. Ahí vas a ganar batallas para tus hijos, vas a ganar muchas batallas en tu vida personal. Con todos esos enemigos que están acechando nuestra vida, ahí en medio de un tiempo de comunión íntima con el Señor, se han ganado y se seguirán ganando muchas batallas los cristianos, ¿sí? Así que dice el Señor, versículo 8, estoy en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Acuérdense, son palabras que dijo Moisés: ten ánimo, no tengan miedo, Jehová va delante de ustedes. Y luego al final el versículo 8 dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Oigan, hermanos, si Dios va delante de nosotros, este mundo puede
puede estar lanzando muchas ideas, puede estar lanzando muchas propuestas a nuestra vida, pueden estar muchas tentaciones, pero como Jehová va delante de nosotros, Él estará con nosotros, Él no nos dejará, no nos desamparará. Por lo tanto, yo no me voy a dejar intimidar, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, si somos hijos de Dios y Él es nuestro papá, pues Él va a ir delante de nosotros. Como cuando tú estás ahí cuidando a tus hijos, que no les pase nada, y estás ahí aconsejándolo. Si ves que tu hijo está en peligro, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar que se accidente o que se caiga o que tropiece en algo? No, le adviertes y le dices, cuidado. Bueno, así está Dios con nosotros. Seguimos entonces, Santiago capítulo 5. ¿Alguno de ustedes está pasando por alguna dificultad? Dice, la respuesta bíblica es que ore. Que ore, simple. Y luego la siguiente pregunta, ¿alguno está feliz? Esta noche, ¿cuántos están felices? ¿Tú pudieras estar feliz? Sí. Porque la felicidad no depende de si tenemos o no tenemos. La felicidad depende de que Dios está en nuestro corazón, que podemos alabarlo, podemos adorarlo. Es posible que a lo mejor llegaste al servicio con alguna carga, con alguna necesidad, con fatiga, con cansancio, pero cuando estamos alabando al Señor y estamos adorándolo y estamos cantándole y diciéndole que danzaré como David, y danzamos como David y lo expresamos con nuestro cuerpo, viene gozo al corazón cuando se cantan las alabanzas. ¿Está alguno feliz? Dice ahí, que cante alabanzas. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos felices? Cantar alabanzas. Hoy en la mañana el Señor me llevó a través de los 20 versículos que contiene el Salmo 9, el Salmo de David, a rescatar algunos aspectos del carácter de Dios o de los atributos de Dios, que cuando los detecté, voy a leer algunos versículos, los demás se los voy a dejar de tarea. Van a leer ustedes todo el Salmo 9, los 20 versículos, y ustedes van a detectar ahí algunos rasgos del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Por ejemplo, y esas palabras, en el momento cuando yo estoy leyendo y estoy meditando y me doy cuenta de los atributos de Dios, veo lo que Dios manifiesta ahí, mis palabras se convirtieron en palabras que alabaron y elogiaron a Dios. Dice, por ejemplo, Salmo 9, versículo 1, dice David, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Alcanzan a ver ahí alguno de los atributos de Dios? Ahí está. Él es el Altísimo, que la palabra griega es el Elión, que significa o se traduce el más alto. Él es el más alto. Él es el supremo en autoridad. Cuando tú dimensionas todo eso, ¿quién es el Altísimo? No puedes dejar de expresarlo con tus palabras. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque eres el Altísimo. Nadie, absolutamente nadie hay por encima de Él. Él es el supremo en autoridad. Versículo 3. Mis enemigos volvieron atrás. Ahí están los enemigos que están acechando nuestra vida. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron, perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, escuchen cómo dice, te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿Qué significa eso? Que Él es Jehová nuestro Dios justo. Él es Jehová nuestra justicia, o el justo que imparte justicia y que obra con justicia. Mientras estamos rodeados de gente injusta, Él es justo y Él va a impartir su justa justicia en nosotros. Versículo 5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Él es
Aquí, si rescatamos uno de los atributos de Dios, Él es nuestra bandera, Jehová Nisi, nuestro estandarte. Él pelea por nosotros. Versículo 7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, porque Él ha dispuesto su trono para juicio. Esto significa que Él es el Dios eterno. Él es el Dios que fue ayer, es el Dios de hoy y es el Dios que será por toda la eternidad. Es decir, cuando no había nada en este mundo, Él ya era, ¿sí? Y Él es nuestro Dios eterno. Bueno, hasta el versículo 7 yo leí, detectamos ahí algunos atributos de Dios. Él es justo, Él es eterno, Él es Él es el Altísimo. De ahí para adelante les voy a dejar tarea que lean los siguientes versículos y van a detectar ustedes ahí cuáles son los atributos de Dios. Seguimos en Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Versículo 14. ¿Alguno está enfermo? Miren lo que dice ahí, que llame a los ancianos de la iglesia. Y ahí nos está refiriendo a los hermanos que ya están viejitos, a los ancianos. Nos está refiriendo a los que tenemos una responsabilidad ministerial. Pero aunque se refiere ahí a los ancianos, a los pastores o a los que presiden en la iglesia, podemos llamar a cualquier hermano de la congregación. Hermano, estoy enfermo, por favor ayúdame a orar. O llamar al ministerio de intercesión que tenemos todos los días. Hermanos, por favor inclúyanme en la oración, estoy enfermo. El día de hoy en el chat de los pastores que tenemos de casa de oración, todos los días sale: hermanos, les pido oración por nuestros hermanos que están teniendo enfermedades, y mencionan el nombre. Y entonces nos unimos todos los pastores y empezamos a orar. ¿Por qué? Porque hubo alguien que llamó. Si tú no llamas, no nos vamos a dar cuenta. Llamen, hermanos. ¿Estás pasando por alguna dificultad que tiene que ver con enfermedad? No les dé pena, hermanos. Llamen. Ahí en la tarjeta de bienvenida que damos está el teléfono de aquí de la oficina. Y si no conocen el teléfono de la oficina, muchos de ustedes tienen mi teléfono. Llamen. Para que entonces podamos orar, para que vengan. Si podemos acudir y estás ahí en algún lugar y requieres la presencia de nosotros para ir a orar, vamos a ir a orar también. Dice: llame para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados serán perdonados. Versículo 16: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Aquí está nuestra parte del mensaje. Y la oración ferviente de una persona justa, ahí está, ese es el tema, la oración ferviente. La oración ferviente de una persona justa que ha sido justificada. La oración de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Versículo 17: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar su cosecha. Bueno, los lectores de esta carta de Santiago pudiesen pensar que tal vez las exhortaciones o los consejos sobre la oración que está proponiendo Santiago como una oración eficaz habría que entenderse a través de esos consejos, esas exhortaciones son solamente para personas casi perfectas. No es así. Para ilustrar que las oraciones eficaces o con fervor las puede hacer cualquier persona, pone de ejemplo precisamente al profeta Elías, un hombre que conocía a Dios, un hombre que era justo, pero que ese hombre era de carne y hueso como tú y como yo, ¿sí? Y lo pone de ejemplo. Dice, ¿por qué digo esto? Porque luego hay personas que dicen, hermano, usted ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Eso no es cierto. Yo puedo estar tan cerca de Dios
a la distancia de un tiempo de oración igual que tú. Todos podemos acercarnos a Dios. Entonces, Elías, dice ahí, era un hombre que también, dice ahí Santiago 5:17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Se fijan cómo era un hombre igual que nosotros? Y oró, el punto, la diferencia aquí es que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y se sobreentiende que oró fervientemente, y entonces el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a rescatar aquí la palabra clave, que es ferviente o fervientemente. Esta palabra se traduce orar con una fuerza, pero está hablando de una fuerza espiritual. No habla de una fuerza física, habla de una fuerza espiritual. Orar fuertemente. Tampoco habla de una oración que tenemos que gritar. No, habla de una fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual viene cuando estamos en comunicación con Dios, en intimidad con Dios. Nos fortalecemos en el espíritu y nuestro espíritu está fuerte, ¿sí? A eso se refiere. Y Elías era un hombre conectado con Dios, sabía escuchar la voz de Dios. Por eso dice ahí que hizo una oración ferviente, una oración con fuerza espiritual. Pero también ferviente significa orar con intensidad o intensamente, que habla también de ser perseverantes en la oración. No decir, ya oré y Dios lo va a hacer en su soberanía, pero voy a seguir insistiendo. Señor, esta es mi petición. Señor, necesito tu sabiduría. Hoy oramos por sabiduría y mañana necesitamos volver a orar, que Dios nos vuelva a dar de su sabiduría. Orar fervientemente, con intensidad, orar con fervor. La idea que ofrece esta palabra de fervor es como cuando el agua está tan caliente, que empieza a hervir, y se usa de una manera metafórica para hablar de un fervor del espíritu. Que nuestro espíritu esté ardiendo, por eso la imagen ahí. Que nuestro espíritu esté fervoroso, ardiendo. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu espíritu hoy? ¿Está fervoroso? ¿Está ardiente? ¿Sí? Una ocasión Jeremías, en un momento de dificultad, dijo, no vuelvo a predicar tu palabra, Señor. Pero de repente reaccionó y dijo, es que había dentro de mí como un fuego que no me permitió dejar de hablar tu palabra, un fuego ardiente. Él era un hombre ardiente en el espíritu. Entonces, cuando la oración que presentamos delante de Dios es una oración ferviente, habla de una oración llena de un fervor espiritual, ¿sí? Orar ardientemente sin desmayar. Así que se hace oración cuando tú hagas una oración por alguien. Haz una oración con fuerza, fuertemente, intensamente, con fervor del espíritu, ardientemente, sin desmayar. Y este tipo de oración tenemos que hacerla debido a lo apremiante que hay en alguna necesidad que requiere de la intervención de Dios. La primera vez que vemos la oración ferviente, hay un ejemplo en la Biblia de la oración ferviente en la Escritura, se encuentra en Jonás capítulo 3, versículo 8. En ese tiempo, todos conocemos la historia de Jonás. Jonás se rebeló contra Dios. Dios le dio un mensaje y le dijo, ve y habla a los ciudadanos de Nínive que se arrepientan, y ustedes conocen la historia. Llegamos al capítulo 3 y entonces la nación o la ciudad de Nínive estaba en un momento apremiante, estaban en un momento de desesperación, y la gente de Nínive empieza a clamar a Dios con fuerza. Jonás capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver una oración ferviente, una oración apremiante, una oración que requiere la intervención de Dios. ¿Tienes falta de paz en tu corazón? Ve a la presencia del Señor y haz una oración ferviente, donde esa oración ferviente te lleve a clamar a Dios de manera apremiante por la intervención de Dios.
Que Dios derrame sobre ti esa paz que estás necesitando, ese gozo que se está necesitando. Dice Jonás capítulo 3 versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahí anduvo Jonás proclamando el mismo mensaje, no cambió el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y va para un lado, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todo el mundo escuchaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo quiero que pensemos en lo siguiente. En este tiempo, vamos pensando en esta proclamación que hizo Jonás. Si alguna persona con autoridad en este estado de California, no solamente con autoridad, sino con una credibilidad, proclamara: de aquí a 40 días California será destruido, ¿qué harías? ¿Cómo oraríamos? Si saben que se ha estado pronosticando un gran temblor en este estado de California, que los que entienden de todos esos asuntos dicen que medio estado, si no es que todo, va a desaparecer. De aquí a 40 días California va a desaparecer. ¿Qué harías? No, pues yo me voy a Texas. De aquí a 40 días California será destruido. ¿Qué harías? ¿Cómo oraríamos? Ese es el punto, ¿sí? Mira lo que hicieron los hombres de Nínive, gente pagana, gente idólatra, gente que no conocía a Dios, pero que el mensaje de Dios, en la soberanía de Dios, llegó al corazón de Dios, pegó en el corazón de ellos, ¿sí? Dice versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Jonás, a pesar de su rebelión, era un profeta de Dios con un grado de credibilidad, ¿sí? Y creyeron a Dios por el mensaje del profeta de Dios que fue proclamado. Los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Vestirse de cilicio era un acto de arrepentimiento. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Actos de arrepentimiento. Este hombre estaba arrepentido. Creyeron a la palabra de Dios. Muchos el día de hoy que nos preciamos de ser cristianos, a veces dudamos de lo que dice Dios. ¿Cuántos saben que este mundo se va a acabar? ¿Y cómo estamos orando? Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de este mundo. Ten misericordia de los que aún no te conocen. Ten misericordia, Señor, de mi hermano, de mi familiar que aún no te conoce. Ten misericordia, Señor. Y luego dice ahí, se sentó el rey sobre cenizas y no solamente, y no quedó ahí, versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, es decir, arrepiéntanse, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. Ya no dice una oración ferviente, pero usa el término fuertemente, que es una traducción de ferviente. Dice, y clamen a Dios fuertemente, que se traduce también con fervor, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este mismo texto en la Nueva Biblia de las Américas dice, el versículo 8, Jonás 3:8 dice, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios con fuerza. Ahí está la traducción de la palabra ferviente, clamar a Dios con fuerza, pero con fuerza espiritual.
Vuélvanse cada uno de sus malos caminos y de la violencia que hay en sus manos. Así que la palabra que se usa para fuerza o fuertemente en la versión, la Septuaginta, se traduce fuertemente, se traduce fervientemente. De eso estamos hablando, de la oración ferviente o fervientemente. Dice, ellos no clamaban simplemente, sino clamaban fervientemente y clamaban con fuerza. Este mismo texto, Jonás 3:8, en la versión, la Nueva Traducción Viviente, el decreto del rey fue: tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar. Aquí está otra traducción: debe orar intensamente a Dios y apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Se dan cuenta cómo la oración ferviente tiene que ver con una oración con fuerza espiritual, creyendo que Dios va a obrar? Debe de ser una oración intensa. De esa manera estamos orando por la gente que no conoce al Señor, que muchos de ellos pueden ser nuestros propios familiares. Si no lo estás haciendo, yo te animo a que empieces a hacerlo ya. Hay otra escena también en la misma Biblia donde se usa esta palabra ferviente. Hechos capítulo 12. Leo en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 12:1. Dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Ahí está la persecución, ahí están las dificultades una vez más. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Cuando Herodes vio, este Santiago no es el Santiago de la carta, este era otro Santiago, por eso aclara ahí que era el hermano de Juan. Versículo 3: cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Y esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel, lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Es decir, había 16 soldados para cuidar una sola persona. Pero esa persona era un hombre de Dios, como Pedro. Era de carne y hueso, pero era un hombre de Dios, un hombre que confiaba en Dios. Cometió pecados, Pedro sí, negó a Jesús, pero le cantó el gallo y se arrepintió. ¿Sí? Entonces, 16 personas para cuidar a Pedro. Entonces Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Inclusive en su mente, Herodes quería matarlo a Pedro. No lo dice la Biblia, pero sin duda la intención, así como mató a Santiago, quería matar a Pedro. Dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, como ya Herodes había matado a aquel Santiago, ¿sí? La iglesia dice ahí, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia, ¿qué estaba haciendo? ¿Dormidos? ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Cómo estaban orando? Fervientemente por él. Bueno, con estos dos ejemplos, la gente estaba verdaderamente, la gente que estaba verdaderamente en serias dificultades, completamente indefensa por sí misma. Cuando la oración ferviente se vuelve una oración apremiante e intensa, entonces Dios interviene. Y de eso se trata precisamente, que podamos orar a Dios pidiéndole con todo nuestro corazón que tenga misericordia para que Él pueda obrar, pueda meter su mano. Dios no está pidiendo que hagamos oraciones elocuentes porque no impresionan en nada a Dios. La clave está en reconocer que tenemos una incapacidad, pero tenemos una necesidad de la intervención apremiante, de la intervención urgente de Dios, que no puede ser una necesidad impostergable. Señor, tenemos que clamar a ti: salva a este mundo, libera, Señor, a este mundo. Así debe de ser nuestra oración, ferviente, intensa. Ese fue el grito de angustia y desesperación cuando David en el Salmo 22 dice, Salmo 22, 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes de mí, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. David estaba en una necesidad apremiante de que Dios interviniera, y le dice: apresúrate, Señor. A veces va a haber situaciones en nuestra vida que requieren
de la intervención de Dios lo más pronto posible. No vamos a darle órdenes a Dios como algunos lo hacen. Ya, Señor, a la cuenta de 3, Señor. No. Acuérdense que la respuesta a nuestras oraciones está sujeta a la soberanía de Dios. Entonces David dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. En el Salmo 38 también vemos el clamor desesperado del mismo David. Dice: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, Dios de mi salvación. En el Salmo 102 vemos otro ejemplo de un hombre que está atravesando por una aflicción, pero este hombre sabe a dónde acudir. Dice el Salmo 102, versículo 1: Jehová, escucha mi oración, dice el salmista, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Sí? Así que cuanto más nos damos cuenta de nuestra falta de santificación, cuanto más nos damos cuenta de nuestra falta de andar en el Espíritu, mayor debe de ser nuestra necesidad de hacer oraciones fervientes, que nuestro clamor llegue a la presencia de Dios. Entre otras cosas, la oración es la declaración de nuestras incapacidades. En otras palabras, cada petición que le traemos a Dios en oración, le estamos diciendo: Señor, este asunto está fuera de mi alcance. Hay algo que yo no tengo la capacidad de resolver o de controlar. Por lo tanto, Señor, me voy a declarar incompetente, me voy a declarar incapaz de resolver esta situación, sabiendo y entendiendo que solamente tú, Señor, tú puedes resolver esta situación. Y es ahí cuando clamamos de una manera ferviente, de una manera intensa, de una manera apremiante, diciéndole al Señor: Señor, solamente tú puedes cambiar esta situación. En otras palabras, entonces, mientras más confiemos en que las respuestas a nuestras oraciones depende solamente de Dios, más conscientes estaremos de nuestras necesidades más impotentes, y entonces lo sentiremos ahí y podremos decir: Señor, como dijo Santiago, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? En la primera parte del texto dice: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hay obstáculos en la oración, y para que una oración sea una oración ferviente y sea una oración eficaz, pues tenemos antes que limpiar nuestra vida de todas aquellas cosas que pueden obstaculizar o neutralizar nuestra oración. Así que con esto terminamos, teniendo en nuestra mente que cuando hay una necesidad apremiante, que sí las hay en nuestra vida, y una de las necesidades más apremiantes que hay es la salvación para aquellos que no conocen al Señor. Es en ese momento cuando tú y yo podemos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, tu intervención no se puede postergar. Señor, en tu gracia, en tu misericordia, apresúrate a socorrernos, como lo hacía David. ¿Entendió el mensaje? Oración ferviente, llena de fuerza, de intensidad, llena de fervor, de ardientes en el Espíritu, clamando al Señor. Y cuando Dios ve ese corazón, Dios va a responder nuestras oraciones. Amén. Vamos pues a orar. Le invito a que se ponga de pie y ponemos en práctica este tema, esta oración, la oración ferviente. Yo no sé cuál es tu necesidad, o si tienes alguna necesidad, o si tienes a alguien que no conoce al Señor. Ora por él, pero ora de una manera intensa, ora de una manera ferviente. Dile al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, en estos momentos vamos a orar. Levanta tu voz y ora por esa persona. Señor, oramos de una manera intensa, con fuerza espiritual, Señor, clamando a ti, Señor. Apresúrate a socorrernos, Señor, para traer salud a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Oramos
por aquellos que están en cuidados intensivos, Señor. Oramos por Isabel, para que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, primero en su corazón y salves y sanes su alma, Señor, y después sanes su cuerpo, Señor. Oramos por nuestro hermano Otoniel, Señor, para que tú intervengas, Señor, favorablemente a su vida. Seguimos orando por nuestro hermano Manuel Hernández. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están tristes, angustiados, que están atravesando por alguna dificultad, Señor. Tu intervención divina, Señor, no se puede postergar. Obra, Señor, conforme a tu misericordia. Obra, Señor, conforme a tu fidelidad. Gracias por las oraciones que tú has respondido. Gracias porque has extendido tu brazo, Señor, y hemos podido ver, Señor, y escuchar milagros. Hemos podido ver cómo has obrado en tu gracia y en tu misericordia sobre aquellos que no te conocen, Señor. Oramos también, Señor, para que tú uses la vida de nuestros hermanos que están sábado tras sábado saliendo a presentar el Evangelio, Señor. Dales de tu gracia, dales de tu sabiduría, dales el entendimiento, dales las palabras sabias. Pon palabras sabias en sus labios, Señor. Pon un carbón encendido en sus labios para que la palabra que salga de sus labios sea una palabra llena del fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos que salen a predicar el Evangelio, Señor. Que más almas vengan a tu reino, que antes de que tú vengas, Señor, tú puedas atraer más almas a tu reino, Señor. Oramos por nuestra esposa, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos. Levanta tu voz y ora al Señor y clama al Señor y dile: Señor, en el nombre de Jesús, en medio de este mundo donde nos tocó vivir, que es como la tierra de Canaán, donde hay muchos enemigos, Señor, pedimos que nos guardes del peligro, que nos guardes de la maldad de este mundo. No nos metas en tentación, líbranos de la tentación, Señor. Libra a nuestros hijos de toda tentación, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Aquí están nuestras oraciones delante de ti, Señor. Presentamos nuestro clamor delante de ti. Hacemos una oración intensa, una oración ferviente, una oración ardiente en nuestro espíritu, Señor. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor, cada día. Pon ese deseo intenso en nuestro corazón, Señor, de estar orando los unos por los otros, Señor. Oramos por nuestros hermanos de esta casa, Señor, por los que están tristes, angustiados, enfermos, Señor. Oramos para que tú hagas tu obra perfecta, para que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos. Oramos por cada familia representada en esta casa, Señor, que tu bendición y tu protección divina esté en cada hogar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Si usted no tiene que irse, le invitamos un café. Es gratis completamente. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Despídanse unos a otros. Dile: vamos, hermano, te invito a un café. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.